Muy buenos días, amigos televidentes, bienvenidos a Pensamiento Crítico. Esto es Ecuador TV, su medio público. Soy Carlos Rabascal. En este 13 de abril iniciamos entonces. En el primer bloque tengo al analista y consultor político Osvaldo Moreno, y en el segundo bloque estaremos con Daniel Legarda, presidente ejecutivo de FedExport, para hacer una evaluación de los avances del acuerdo comercial con la Unión Europea, por cierto. Iniciamos con Osvaldo Moreno aquí en el estudio de la ciudad de Quito, casi digo Guayaquil, como extraño Guayaquil también. Osvaldo Moreno, muy buenos días, gracias por haber aceptado nuestra invitación. A ver, hagamos una evaluación y un análisis de cómo está quedando el mapa político ecuatoriano luego del 2 de abril. En la primera vuelta, pues bueno, veíamos la diversidad de candidatos, de organizaciones políticas, eso siempre ha pasado en una primera vuelta. Ya en una segunda vuelta, dos finalistas, algunos apoyaron, se solicitó apoyo, decidieron apoyar a unos y a otros, pero luego del 2 de abril ya con los resultados, que independientemente que todavía falta el procesamiento de las impugnaciones, de atender las propuestas que ha hecho Jaime Nebot, que lo ratifica y lo apoya Rafael Correa, independientemente de eso, ¿cómo queda el mapa político ecuatoriano? Bueno, primero, buenos días, un gran saludo a la distancia y a la cercanía a todas las personas que nos miran y nos escuchan, probablemente en cualquier punto de la Tierra, gracias a la tecnología. Gracias por la invitación. Bueno, a mí me parece que esta elección terminó siendo muy característica de lo que ha sido, ¿no? Le voy a repetir un poco lo que he dicho en varios medios locales e internacionales. Me parece que esta ha sido una etapa o es una etapa de transición, donde culmina la primera etapa de lo que yo he denominado un velasquismo 2.0, que es la primera etapa del correísmo, después de 10 prolongados años, que ya la historia es la que se encarga de juzgar, aplaudir o criticar, y donde hemos tenido dos candidaturas que no han tenido la fuerza comunicacional, incluso hasta por la juventud y la energía, porque tenía Correa en 2007, 2006, que era otro tiempo, era otro Ecuador. Entonces, en esta etapa de transición, estos dos candidatos, con sus características, pero muy similares desde mi punto de vista, por tener el peso de reemplazar a Correa, que es muy difícil, a este tsunami político, donde finalmente hemos tenido un resultado. Al margen de eso, yo lo dije en varios lugares, me pareció que fue más que una disputa. Yo la segunda vuelta, a diferencia de la primera, como usted me comentaba, la primera yo sí la sentí en la calle, no me refiero en la calle a estar incendiando cosas, ¿no? No la sentí en la segunda vuelta como la primera no la sentí en la calle. Cuando hablo en la calle, en la gente, en las tiendas, la percibí más una disputa entre, con todo respeto, entre medios públicos volcados a favor de Moreno y entre medios privados volcados a favor de Lasso. Y en ese contexto tuvimos un resultado de un país que hay que reconocer lo que está polarizado, y un resultado que desde mi perspectiva, porque hay que apostar a la institucionalidad, tenemos dos factores, dos vertientes. Una en la cual tiene un Lenín Moreno con un triunfo que no varía mucho de los triunfos de Flores Cordero, el triunfo de Maguad, hablemos de que en México hubo un resultado con menos del 1%, acabamos de tener en el vecindario en Perú, Kuczynski le gana por el punto, y contaron casi, creo que un mes. En todo caso, me parece que en esta etapa de transición, en este resultado, hay dos cosas que tienen que hacer los dos actores, por lo complicado del resultado. Primero, Moreno, que tendrá que legitimarse en el ejercicio de gobierno. Y la segunda, la del señor Lasso, que veo que no lo está, para no sé si es aprovechando, teniendo que un poco cosechar ese capital político, ¿no? Hay cosas que reconocerle a la oposición. Primero, que no haya habido segunda vuelta, creo que fue un triunfo de la oposición, porque no la esperábamos, en lo personal digo que no la esperábamos. Segundo, haber remontado más de 20 puntos. Lasso termina con 28 y creo que termina en 48. Yo creo que tiene cosas muy meritorias, pero los temas políticos se capitalizan y las derrotas se capitalizan para que no sean derrotas. Pero desde ese punto de vista, ¿qué tanto ese 51% y ese 48% es de Moreno y es de Lasso? No, yo creo que es más, entra en una variedad, o sea, poder determinar, digamos, no tengo la bola de cristal como algunos encuestadores, ¿no? Para todo gusto hay, de todo presupuesto y de toda tendencia. Lamentablemente llegamos a ese punto donde tenemos encuestadoras militantes, pero al margen de eso, el poder determinar cómo votan 13 millones de cristianos es un poco difícil, pero sí un poco poder analizar hacia dónde deben de ir estas tendencias, porque al final del camino, ergo Guayaquil. Hay mucha gente que en seccionales vota abiertamente y frontalmente por el alcalde de Guayaquil, y mucha gente en las presidenciales votaba frontal y abiertamente por Rafael Correa en su momento. Es un poco difícil establecer eso. Lo que yo sí veo es esta etapa en la que entra, ya en este caso, Lenín Moreno. Hablamos ya de Guillermo Lasso, y le voy a decir lo mismo que dije al Diario Universal de Venezuela hace 4 o 3 días atrás, en una nota bastante extensa, y yo creo que Moreno tiene 3 tareas fundamentales para legitimarse ya en el ejercicio, que es la parte más complicada, ¿no? ¿Cuáles serían? El primero, yo creo que tendría que proyectar
cambio. Y proyectar cambio no significa reciclar el gabinete, sino presentar desde mi modesto punto de vista en pos de la gobernabilidad que está por encima de Alianza País, de Lasso, de Moreno, de Osvaldo, etcétera, etcétera. Primero yo creo que es la renovación. Él debe de proyectar cambio con un gabinete total y absolutamente renovado, no reciclado. ¿No es cierto? Esa sería la primera recomendación que hemos dado. La segunda, tender puentes con el legislativo. Una de las cosas que blindaba a Rafael Correa, como decimos, los Montubios en mi tierra tenía 100, 500 asambleístas, pues no tenía más de 100 de un órgano parlamentario de 134, puede ser 37. Entonces Correa, una de las cosas que lo blindaba era, entonces Moreno debe de tender puentes, porque hay una ventaja que creo que tiene Moreno y Lasso, hay que reconocerlo, o tenían, es el tema que con ellos creo que es más fácil acceder o hablar de lo que era con Correa por su temperamento y por su forma de ser. Y la tercera y más importante, que es lo que yo creo que es fundamental, las dos promesas centrales de campaña, tanto del señor Moreno como del señor Lasso, era el tema del empleo, que es un tema que no hay que ser un genio económico para tener claro que estuvo en la agenda, más allá de las percepciones, tender puentes para poderse, no sé si la palabra es reivindicar o reconciliar con el empresariado nacional, que ha sido uno de los sectores con los que más ha habido confrontación, y no gratuitamente, también algunos gremios terminaron siendo centrales políticas, no todos, porque hay gremios muy respetables en Guayaquil, empresariales, pero al margen de eso yo creo que es un momento de ir a la página y tender puentes hacia el sector empresarial privado. Vamos por el tema de las organizaciones políticas y las tendencias. ¿Cómo no? O sea, la izquierda por un lado, la derecha por otro lado. Y comencemos por la derecha, pero la derecha se presenta también fragmentada. Por un lado tenemos a Creo Suma y por otro lado tenemos al Partido Social Cristiano. En la primera vuelta se notó y se observó evidentemente que ambas organizaciones políticas aspiraban a llegar a la presidencia de la República, cosa que es muy legítimo, por cierto, y también aspiraban a tener una gran presencia en el legislativo. Se vienen las elecciones del 2019. Y el Partido Social Cristiano va a defender Guayaquil como gato panza arriba. Es decir, y en ese sentido, Jaime Nebot no vería yo cediéndole espacio dentro de su espectro del plano cartesiano ideológico a Creo Suma. ¿Cómo entonces queda la derecha luego del 2 de abril? Hay algo que estuvo a plenas luces. La teoría de las coaliciones no se consolidó o no se, digamos... Yo creo que la teoría de coaliciones no se consolidó al 100% o no se materializó en la segunda vuelta, que si seguimos esa lógica política, si se cumplía, porque no hubo, digamos, un ánimo. Primero que el endoso no existe, eso es una gran mentira, pero yo no percibo que, al margen de todo lo que de buena fe pudieron haber hecho algunos opositores, no percibo que Lasso logró, digamos, acaudillar, porque hablamos del Ecuador, pues esto no es México, aquí no hay PRI, PRD, PAN, ni siquiera México, esto no es Honduras, no hay Partido Nacional, este es un país que desde 1830, creo yo, hemos tenido tal vez facetas, y es lo que yo comentaba, el velasquismo, que lo tenemos en el gen más que el chavismo. Yo no creo que esto es chavismo, yo creo que esto es velasquismo 2.0. Ese tema del, yo diría, populismo, estos liderazgos se reflejan obviamente en nuestra realidad, incluso regional, y un ejemplo de eso es Nebot. Porque más allá del tema ideológico, porque él habla de economía, cuando medio conceptualiza, habla de economía social del mercado, bla, 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 etcétera, pero en todo caso Nebot es un gestor exitoso, que en ese caso yo creo que fue uno de los problemas de Lasso. Más que el tema de banquero, que era el tema más complicado que tenía Lasso en su momento, yo creo que fue el tema del antecedente de gestión pública. El haber sido, si usted comparaba a Nebot, alcalde exitoso, Correa, querido no, pero presidente bien evaluado. Lasso, su antecedente de gestión era el gobierno de Maguat, uno de los gobiernos más nefastos, y no fue cualquier cosa, fue gobernador, superministro, casi ministro, cuasi ministro, y siempre fue un hombre cercano a ese gobierno. En todo caso, yo creo que en Guayaquil tendrán que... Y de otro gobierno como el de Lucio Gutiérrez, que tampoco termina su mandato. Sí, pero yo creo que el de Gutiérrez es más tolerable. Gutiérrez puede caminar por la Siria, usted lo puede ver en Quitumbe cogiendo un bus, no Maguat. Pero es la sumatoria de cosas. Ah, no, de acuerdo, claro que sí. Pero yo creo que hay muchos colaboradores como Doris Solís, que eran del gobierno de Maguat, por ejemplo, el gobierno de Rafael Correa, y le puedo dar una lista interminable. Pero al margen de eso, hay que ver qué sucede en Guayaquil, porque usted sabe que las corrientes cambian. Bucarán llega, Bucarán juega, Bucarán es un factor, es un elemento que... No soy investigador, pero siempre tenemos a la mano grupos focales, encuestas para investigar un poco la opinión pública, y siempre en las áreas rurales, por ejemplo, el espíritu de Bucarán está presente, ¿no es cierto? De hecho, Dalo de alguna forma ha sido eso también. Entonces yo creo que Bucarán es un actor que va a incidir un poco en la dinámica seccional. Ya la discusión de que si Guayaquil toleraría un alcalde, pero hay prefecturas también, hay otras cosas. Entonces yo creo que en el Guayas, por ejemplo, y en la costa, la participación en el caso de Bucarán va a jugar. Y por otro lado también tenemos el caso de Creo. Yo no veo, y es una opinión muy a título personal, la voz de un analista de ninguna manera es una verdad absoluta, las ciencias sociales tienen esta magia de la verdad relativa, todo es debatible.
Yo no creo valga la redundancia, nos deja un cuadro como para decir, este es el ungido, digamos, es el delfín, o no lo veo, tal vez, no sé. ¿Y cuál sería, eso sería en Guayaquil, pero cuál sería entonces quien asumiría el rol de la oposición en los próximos 4 años desde la derecha, o también estaría fragmentado y cada uno jugaría su rol desde sus cuarteles de invierno? Es que también juega el oficialismo, pues, ¿no? En una contienda electoral también juega lo que el otro hace. Y en el lado oficialista, acuérdense que Jairala tiene aspiraciones para ser alcalde de Guayaquil. En el lado oficialista hay algunos cuadros que tienen esa aspiración también. Es un poco complicado determinar qué podría suceder en los seccionales, pero hay algo que está claro. Yo, y otra opinión personal, yo veo muy difícil que el alcalde, que entiendo que no está inhabilitado legalmente, quiera ausentarse de un mandato donde se celebra un hecho extraordinario que, con todo respeto, yo veo comité de festejos de la marca del champán, pero nadie habla de un hecho, creo que el más trascendente en nuestra historia, que es el bicentenario de la independencia de Guayaquil, que es el primer, más allá del grito libertario, es el primer elemento de institucionalidad que tuvo este país, con uno de los hombres más grandes de todos los tiempos, creo yo, de este lado del mundo, que se llama Olmedo. Bueno, pues, es una opinión no regional, hay que un poco estudiar la historia para entender el rol que tuvo este personaje. Bueno, eso es otra revista, pero yo veo un poco difícil que Nebot se mantenga al margen, estando a puertas el bicentenario. Vamos a la izquierda. ¿La izquierda la aglutina Alianza País? Yo creo que Correa fue algo así como el Garibaldi de la izquierda, pacificó en su momento la izquierda, porque durante todos los procesos del 79 a la fecha, hasta 2006 que aparece este curioso personaje, usted se da cuenta que siempre hubo momentos de izquierda dispersos, ¿no? El tema regional yo creo también, porque, ojo, la dinámica regional no tiene nada que ver con la nacional. En los temas nacionales sí juega el tema ideológico, ¿no es cierto? En el tema regional es distinto. En el tema nacional usted está preocupado por la política exterior, la economía, pero en el local usted quiere la calle, usted quiere el parque, usted quiere los impuestos prediales. Y hay otros actores también en Quito. Yo, por ejemplo, y yo no hago opinión pública ni para caer bien ni mal, ni para conseguir clientes, para eso yo hablo de comunicación política y ahorita estoy haciendo un análisis. Yo a Páez, con todo respeto, al margen de que su oferta central de campaña era la cabeza del presidente, yo a Páez lo veo como un potencial alcalde de Quito, por ejemplo. Yo lo veo más como un problema para Rodas que un problema para la izquierda. Entonces, hay una serie de variables, y podríamos hablar de Cuenca, donde el oficialismo, ojo, con los cuadros que ha tenido el oficialismo en Arazuay, por ejemplo, ¿no? Se viene el tema seccional, donde ya vienen como cambio. Entonces, la dinámica seccional es muy local, es muy aterrizado, y es un poco complicado analizarlo desde la perspectiva ideológica. Y desde el punto de vista nacional, ¿cómo se quedaría conformado el cuadro? Yo lo que estoy viendo es que dependerá cómo capitaliza este resultado, más que derrota, el señor Lasso, cómo lo capitaliza, va a tener que hacerlo. O sea, esto es un tema, porque él tiene un mérito. Yo creo que hay que hablar de lo bueno de esta, porque estoy viendo todo puro una disputa parcializada. Yo apuesto a la institucionalidad, lo que diga el organismo formal. Pero yo creo que tiene un mérito. Es muy raro, y usted sabe de temas de comunicación política, que usted, una persona del mundo empresarial, le haga entender que el tema político es 24/7. Casi siempre los empresarios, digo, por experiencia profesional, creen que este es un tema de salir de la oficina a las 5 y van medio en la noche a tomarse la foto o a mandar un selfie. Y un mérito de Lasso es que aprendió que esto era 24/7 y lo ha hecho. Entonces dependerá mucho del trabajo que realicen en los próximos 4 años y cómo capitalicen, repito, este resultado, que desde mi perspectiva yo creo que lo están haciendo mal. Tanto Moreno como Lasso tienen 2 tareas. Moreno, fundamentalmente, legitimarse en el ejercicio en función de las recomendaciones que le acabo de dar, en función del país. Y segundo, Lasso, capitalizando este resultado, y la vía no es pidiendo cosas totalmente, con todo respeto, me parece totalmente fuera de sí, lunático, pedir el recuento y apertura. Me recuerda mucho a López Obrador, pero López Obrador estaba encerrado en el Zócalo, pues, ¿no? Entonces, yo creo que hay que, así como me parece totalmente desmedido haber mandado policías hace datos, me parece totalmente desmedido, por el otro lado, pedir el recuento de todos los votos, me parece totalmente eso Osvaldo Moreno, muchas gracias. De un psiquiátrico. No, encantado, gracias por la invitación. Hacemos una pausa y regresamos con Daniel Legarda, presidente ejecutivo de FedExport, para hacer esa evaluación de cómo avanza ya la instrumentación, la ejecución y qué incidencia ya está teniendo el acuerdo con la Unión Europea. Venimos de inmediato.